Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer unas pruebas para sublimar sobre madera. Ya hemos preparado aquí 27 tipo posavasos. Es de 8×8 para hacer pruebas. Porque la sublimación en madera, aquí si veis, esto es un trabajo que nos han mandado de nuestro amigo del canal de Tommy Kings Detección. Por cierto, os animo a que le echéis un vistazo, que está muy chulo. Y está hecha la sublimación sin tratar la madera, solamente un poquito lijada y fuera. ¿Veis? Se pierden mucho los colores, muchísimo. Esto supuestamente simulaba el fuego y esto es una cuerda con un amarillo intenso. Ahí lo muestro. Era una prueba, yo sabía que iba a salir mal, pero era más que nada para ver un poquito el perfil de color de la impresora. Y luego esto que lo hizo Valeria, es un puzzle, que está muy chulillo. Aquí con el menino, el gatito, hizo un puzzle con su marco. Y para esto utilizaste el protector de madera. Vale, entonces lo que queremos hacer ahora, lógicamente, ya sabemos que hay maderas ya tratadas que te la venden para directamente para sublimar, porque ya está tratada, o bien podemos comprar nosotros una madera, cortarla y darle con un producto para sublimar sobre madera, ¿vale? Que es así como transparente, le seca. Entonces nosotros lo que vamos a intentar de tratar es hacerlo nosotros mismos. Vamos a utilizar protector de madera, al 100% hemos dicho, ¿no? Sí. Sin diluir, esto le pase al agua. Pero tenemos 4 porque luego vamos a utilizar diferentes valores, tanto de temperatura como de tiempo. Exacto. Esto es un tapaporos de la marca Promade, que también hiciste una prueba con esto. No, fui directo a ese. Entonces, pues la idea es hacer una prueba de diferentes materiales. Vale. Por ejemplo, tenemos también acrílico, cola blanca, que la queremos hacer al 100% y diluida con un poco de agua. Bueno, la idea es experimentar para ver que... Esto también es cola de madera, es parecido a esto, pero está mucho más potente, y luego la composición que lleva pues será diferente. Entonces también queríamos probar con esta, y también lo vamos a hacer al 100% un poco diluido. Entonces vamos a empezar y luego mostramos todos los resultados. Elegiremos el mismo diseño para todas las piezas. Ya hemos visto como un león así muy colorido, y entonces así vemos si los colores se corren o no se corren. Pues bueno, vamos a empezar. También tenemos aquí un rotulador, hay que apuntarlo. Aquí, cómo vamos a tratar la madera, si está diluido, las capas que le demos y todo, para luego, una vez que tengamos todas las pruebas, compararlo, y la que mejor nos quede, haremos más pruebas pues con diferentes temperaturas. Pero bueno, de momento vamos a empezar así, a grosso modo. Venga. Pues al ataque. Vale, pues ya hemos terminado. Estábamos comentando entre nosotros, pero lleva razón, vale. Digo, le puedo dar, por ejemplo, de estas del protector de madera, digo, podemos darle a una capa, o sea, 2 de ellos una capa y 2 de ellos 2 capas, a ver. Pero en principio lo vamos a dejar con una capa solamente dado y hacer pruebas. Y luego el que nos visualice mejor la imagen, haremos más pruebas sobre ese producto. 2 o 3 capas. 2 o 3 capas, o más temperatura, más tiempo, menos temperatura y más tiempo, yo qué sé. En principio, estas son las pruebas iniciales. Vamos a dejar secar hasta mañana, porque ya es un poco tarde y algunos de estos creo que aconsejan
Estos secan rápido, pero esto yo creo que tardaba más. Entonces, bueno, para asegurar lo dejamos hasta mañana y continuamos. Hacemos el diseño, vamos a elegirlo algo que sea colorido, que se puedan, estén los colores muy juntos, pero para ver si se corren o no se corren con el producto. Y poco más, así que nada, pues mañana seguimos. Vale, pues ya han pasado exactamente 24 horas, lo hemos dejado secar. Vamos a hacer las pruebas con otros parámetros de temperaturas y tiempos, porque hemos estado mirando y demás, y bueno, luego lo comentamos. Ahora lo que vamos a hacer es grabar el mismo diseño para hacer todas las tapas, con el mismo perfil de color y todo. El perfil de color, ya veréis que ahora sale diferente, pero bueno, nos da un poco igual, que se puede mejorar y tenemos que buscar un buen perfil de color para esta impresora. Pero vamos a hacerlo igual para todos y así hacemos las comparaciones. Vale, pues mandamos el trabajo, ya está encendida. Pues ya hemos impreso todas las hojitas y si os dais cuenta, no sé si puedes enfocar aquí en el ordenador, es lo que os decía, pero esto es típico, ¿eh? Ves como que ha perdido mucho color, que no están incluso todos los colores, el azul tan vivo. Luego cuando se transfiera, si funciona el invento, pues saldrá muy parecido, aunque se puede mejorar el perfil de color, ¿vale? Vale, pues vamos a recoger un poquito esto y ahora continuamos y ya empezamos con las pruebas. Vale, pues ya tenemos aquí nuestras 30 piezas para la sublimación. Están todas impresas de la misma forma. Entonces lo único que vamos a variar, vamos a jugar ahora con los diferentes productos que hemos aplicado y diferentes temperaturas. Al final lo que vamos a hacer es darle 200 grados a todas y lo que vamos a cambiar son los tiempos, a ver qué pasa. Vamos a empezar con 200 grados 50 segundos. 200 grados 50 segundos con cada uno de estos a ver cómo sale. Luego la ampliamos el tiempo, luego un poquito más y luego ya vemos si bajamos temperatura, subimos tiempo, o subimos tiempo, o subimos todo, bajamos todo, no sé. Venga, vamos a prepararlo. Vale, pues venga, vamos a ir poniendo a preparar esto. Siempre la impresión que sea un poquito más grande de lo que es la superficie, ¿vale? Porque si no, si lo hacemos muy justo, a lo mejor nos queda algo aquí sin sublimar y queda un poquito feo. Pues venga, con las vetas en horizontal mejor, ¿no? Para hacerlo todo igual, ¿vale? Vale, después de investigar un poco, ya os digo que esto del tema de la sublimación, estamos haciendo pruebas. Hemos visto que hemos empezado con temperaturas bajas. Total, lo vamos a empezar a hacer pruebas con 200 grados centígrados a 80 segundos. Y las muestras son las siguientes: pintura 1, pintura 2, acrílico, tapaporos, protector de madera y sin nada. Le hemos añadido aquí un papelito, ¿vale? Porque si no, muchos grados y mucho tiempo, al final pues expulsa mucha pintura. Entonces, para proteger la silicona, la protectora y todo esto. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Presión media. Vale, ahora vamos a ver. Mucho cuidado ahora, porque quema. Ya vemos que algo ha hecho, porque los colores ya se ven mucho más definidos, sin nada. Ahora sí, ahora parece que vamos acertando. Tapaporos, esto sí, se queda pegado. Luego no os preocupéis porque luego con un poquito de agua y el dedo lo vamos destapando. Vale, voy a apagar. A ver, os cuento. Este es el pegamento 1, el de Pates,
se pega mucho. Creo que lo que vamos a hacer es unas pruebas, pero más diluido, porque estaba diluido pero bueno, ahora lo vemos. El pegamento 2, la cola blanca típica normal, parecido. Luego lo decapamos. Este hemos dicho que era el tapaporos. A ver si lo puedo quitar. Bueno. Ha transferido mucha parte del color. Ahora lo veremos. También hay que decaparlo. Este es la pintura acrílica. Tal cual. También hay que decaparlo, pero parece que ha transferido. El protector de madera. Sale perfecto. Oh, muy bien. Y prácticamente no se pega. Muy bien. ¿Está ahí enfocando? Ahora lo mostramos más cerca, ¿vale? Este es sin hacer las pruebas, porque Valeria hizo el dominó que hemos enseñado antes. No, el dominó no, el puzzle. Y es el que más nos atraía, y de momento muy bien. Y este muy bien también. Joder. Sin nada. Sin nada, lo que pasa es que sale un poquito más mate, con menos brillo. Menos colorido también, pero bueno. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora es llevárnoslo a la mesa esta aquí del láser y vamos a decapar un poquito esto para que vaya asomando, ¿vale? Ah, joder, nos queda este. Bueno, lo voy a hacer un poco así rápido. Este es el pegamento 1, que también valdría, pero pues ahí ya casi no estoy decapando. Lo que estoy haciendo es mover el pegamento de un lado a otro. Por lo tanto, el pegamento sí vale, pero deberíamos de diluirlo. No sé cuánto, habrá que hacer pruebas, pero 50-50. Sí, pero queda muy bien, ¿eh? Queda muy bonito también. Ahora cuando se seque se verá un poquito más lo blanco, pero bueno. A ver, este es el pegamento 1, pegamento 2, pintura acrílica, tapaporos, protector y sin nada. Pues aquí veis las diferencias. En esta prueba me gusta mucho el que más que es tapaporos. Luego también depende un poquito a lo mejor Es que dice, pues a mí el que menos me gusta es el pegamento 1, dependiendo del efecto que le queramos dar. Ya os digo, esto todavía no está limpio, ¿veis? Ya se está secando y aparece la cola. Hay que diluirlo más. Pero es cuestión de darle con el dedito, con un trapo un poco húmedo en agua, y irá quedando mejor. Porque quedará tipo así. Entonces queda como más envejecido. Si lo que queremos es buscar una cosa ya más nítida, pues yo me quedaría con el tapaporos o el protector de madera. Sin nada, pierde color y brillo, pero bueno, es que ya vuelvo a repetir, es el efecto que queramos buscar. Si lo que queramos buscar es lo más parecido a la imagen, entre tapaporos y el protector de madera, ¿vale? Entonces, como yo creo que ya vamos bien orientados, nos vamos a centrar en hacer algún cambio. Vamos a hacer unas pruebas más, diluyendo los pegamentos, las colas. Vamos a dejar esta temperatura, ¿no? Y tiempo. Sí. Y vamos a variar un poquito algo. Y luego con las pruebas que queden bien, pues ya decidimos. Cada uno que decida lo que vaya buscando o el gusto que tenga, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, pues ya hemos preparado otras muestras. Como íbamos bien encaminados con la temperatura de 200 grados centígrados y 80 segundos, pues lo vamos a dejar igual. Entonces os explicamos. Hemos hecho, a ver que me aclare yo primero, pegamento 1 y pegamento 2
lo hemos diluido en agua prácticamente al 50%, ¿vale? Muy bien. Entonces, una y dos. ¿Qué más? Tapaporos. Diferencias. En vez de aplicarlo con un pincelín, una brocha o lo que sea, le he dado con una especie de esponja apretando, y en una le he dado una mano y en otra dos. Y con el protector de madera igual, lo he aplicado con una esponja, le he dado una mano y dos. Y vamos a ver. Ojo. Vale. Voy a apagar las máquinas porque creo que no vamos a hacer más pruebas. Sacamos con cuidado que esto quema. Y bueno, este es el tapaporos. Hay que decaparlo, ¿vale? Tapaporos. Este es el protector de madera. Este suele salir bien. Ostras. Muy bonito. El tapaporos con, ahora hacemos un primer plano, con una mano. Vale. Este es pegamento 1. Al 50%. Se pega mucho menos. Muchísimo menos. Y el color yo creo que igual que prácticamente al 90%. Luego lo vemos también. Tapaporos con una mano. Muy chulo. Hay que limpiarlo un poquito. Protector de madera, 2 manos. A ver si con 2 manos se pega un poquito más. Con 2 manos se pega. Luego vamos a ver cómo ha transferido el color. Hay que decaparlo también. Y el último es el pegamento 2, la cola blanca, diluido al 50%. Prácticamente no se ha pegado nada, este trozo de aquí, y parece que queda bien. Vale, vamos a la mesa, vamos a decapar esto y vemos las diferencias con las otras pruebas que también salieron bien. Vale, ahora vamos a decapar, lo pondremos a cámara rápida, pero para que veáis a simple vista, esta es madera sin tratar, ¿vale? Sin nada. Todo es a 280, 200 grados, 80 segundos. Vale, estas son las pruebas que hicimos antes y las vamos a comparar ahora con las que hemos hecho ahora. Pegamento 1, pegamento 2 al 50%, tapaporos. Tapaporos con una mano, con 2 manos, protector de madera con una mano y 2 manos. Venga, vamos a decapar. Vale, pues ya lo tenemos. Está haciendo así un... Esto es... pues no me acuerdo. Pegamento 1, muy poco diluido. Y estas son las que hemos hecho ahora. El pegamento 1 al 50%. Aquí podéis ver las comparaciones. Vale. Queda, o sea, casi igual, solo que es mucho más fácil quitarla. Sí, tiene como un poquito más de brillo. De aquí me refleja un poco la luz. Vale. Pegamento 2 o la cola blanca, poco diluido, prácticamente pegamento. Y aquí al 50%. Ahora, entre los dos pegamentos parece que este de Pates, el especial para madera, un poco diluido, vamos, al 50%. Un poco más de luz, entre ¿no? estas cuatro, a mí Sí. me gusta más esta.
Luego ya no quiere decir que sea mejor, depende de lo que estéis buscando. Esta es la pintura acrílica que hicimos la penúltima prueba, que es pintura acrílica directamente. ¿Lo diluiste en agua o algo? No, nada. Pues pintura acrílica. Vale, y estas yo creo que son las mejores. Ahí va, aquí me he dejado, bueno, me he dejado un poco de un ojo aquí, pero bueno. Esto es el tapaporos. Esta era la primera prueba que hicimos, que quedó bastante chula. Y estas son las de ahora, con una mano y con dos manos. Esta es que no la he limpiado bien, pero... Con una mano yo creo que es suficiente, ¿no? Porque sí, con la segunda ya se pegó un poco. es que es eso también. Estamos hablando de lo que es la visualización de cómo ha hecho la transferencia. Si lo que queremos es algo rápido y y que quede bien, pues con una mano perfecto. Pero sí me doy cuenta que aquí el negro está como más definido. Tiene un poquito más de intensidad. En la cámara no sé cómo se apreciará. Y el protector de madera pues es parecido al tapaporos, la verdad. Esta la que hicimos, que era protector de madera, 200 grados, 80 segundos. Tiene un poco de brillo, no sé si se aprecia en la cámara. Y esto es lo mismo con una mano y con dos manos. A simple vista, parece que con dos manos es esta. Ah, no, pues perdón, con una mano. Pues pasa parecido al tapaporos. Con una mano parece que lo que es el león, los colores, me gusta más, pero el negro me gusta más con dos manos. Es que yo qué sé. Pero bueno, cualquiera de estas piezas, quitando la pintura acrílica, tanto la cola de madera como la cola blanca, típica de manualidades, como el tapaporos y estos, la verdad es que nos gustan mucho. Entonces, pues bueno, aquí están las pruebas, ya cada uno que decida, dependiendo lo que busque y lo que quiera. Y es que me está dando así un poco el reflejo de la luz del techo, y es que yo no sé si se apreciará ahí en la cámara. Voy a buscar a ver así despacito hasta que veáis el brillo. Sí. Está muy chula y se ve muy bonita. Esta es con la cola de madera, esta de la marca Pates. Vale, pues nada, nos vamos a despedir ya. Nos quedaría luego ya cada uno, no lo vamos a hacer porque si no se va a hacer muy largo, luego unas terminaciones. Ya tenemos aquí esto, se nos puede ocurrir para que protegerlo y que le dé un poquito más de brillo, a lo mejor incluso una manita muy finita de tapaporos o una manita muy finita de protector de madera, un barniz, goma laca. Creo que lo hicimos en otro trabajo, y no porque la goma laca que la hacemos nosotros va diluida con los cristales estos de goma laca y con disolvente, entonces nos va a correr los colores. Pero bueno, eso ya cada uno, una cera para madera a lo mejor. Pero bueno, pues eso, que muchas gracias, hasta aquí el vídeo. Y en este tema, igual que en el láser, es hacer pruebas y errores, y al final, porque mirar las primeras, qué porquería, pero hay que probar. Y probando vas a entender mejor tu máquina. ¿Qué pasa si le meto más temperatura, o más tiempo, o menos, o combino, o tal? Es ir probando. Que no me enrollo más, que me enrollo mucho. Muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.